Antonio de Castro, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un miércoles tenso. ¿Cuál es la primera valoración de lo que ha sucedido y de la reacción también por parte de Polonia a Europa, frenando ese movimiento de entrada de drones del que Rusia todavía no ha dicho si eso era, como parece, un ataque a Ucrania o como dice Kaja Kallas, era un intento de provocación a Europa? Sí, exactamente. Nos faltan datos y nos faltan declaraciones por el lado ruso que podrían tratar de aportar cierta claridad a todo esto. A ver, no es la primera vez que pasan drones por encima de Polonia, no es la primera vez que incluso que cayó parte de un misil también, si no recuerdo mal, hace año y medio o algo así también en Polonia, y no hubo una reacción similar. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta porque marca un poco la actitud en este momento de los dirigentes europeos, sobre todo algunos como Macron, Starmer y Tusk, en el sentido de están muy sensibles a cualquier cosa que pueda ocurrir. Es decir, el mínimo paso de drones ha supuesto la movilización de los F-35, el derribarlos, el casus belli. Me parece un poquito exagerado como reacción por el momento, puesto que ya había ocurrido en el pasado y no había habido. Eso quiere decir que estamos en una fase diferente en cuanto a la reactividad de Europa, en cuanto a la sensibilidad, a la piel muy sensible tiene Europa en este momento. Yo no sé si para garantizar todas esas inversiones en armamento y asegurarse de que Rusia es el ogro que nos va a invadir a todos o para qué. El caso es que todo en este momento, en esta mañana, está rondando alrededor de esa situación, que es difícil, sí, que puede ser que pasaran los drones rusos por encima del territorio, que no es la primera vez, y que esto a lo mejor les ha pillado un poco de improviso a los rusos, pues seguramente también. Pero me parece que las reacciones están siendo muy exageradas, en particular por parte de un senador norteamericano que ya habla de casus belli. Estamos jugando con cosas muy graves como es un posible conflicto entre la OTAN y Rusia. No sé si podemos ver unas imágenes de von der Leyen en su llegada, el directo, las imágenes de von der Leyen, porque nos va a ayudar a calibrar un poco la tensión, ¿no? Y no parece que sea la de tensión, precisamente, las imágenes de von der Leyen. No sé si podemos ir al directo o nos podéis poner en composición, compañeros, o aquí las imágenes de la llegada de von der Leyen, que se está produciendo ya a estas horas, o que está ahí. Justo la llegada que ha tenido von der Leyen saludando aquí, a diestro y siniestro. Debe ser, estamos criticando. Un poquito antes, la cuestión es el clima de tensión en la cara de von der Leyen que va a tener que contestar. Es el primer debate de la legislatura. Ahí la ven, lo que les decía. Bueno, calibrar es muy subjetivo, ¿no? El clima de si está sonriendo o si simplemente está, bueno, pues, llegando a esta jornada. Pero no es una cara tampoco de preocupación absoluta, ¿no? A la hora de ver el clima de tensión, Juan Antonio, en la cara de von der Leyen. En fin, no estoy criticándolo, ¿eh? No. Lo que digo es llamativo que el clima no sea, podría estar en un rictus, ¿no? Mucho más serio, mucho más contenido, ¿no? Sí, no parece. Hombre, lo que ocurre es que además todo esto le pilla a Europa, a von der Leyen, en un momento de debilidad, de fuerte debilidad, ¿no? Estamos viendo la crisis en Francia, la crisis en Reino Unido, la falla de los modelos casi de democracia electoralistas que están empezando a ocurrir en Europa y la falla del modelo económico, el hundimiento del sistema de endeudamiento, el endeudamiento excesivo, el hecho de que Bayrou tenga que salir porque precisamente ha pedido que paremos el endeudamiento y que vayamos a reducir el gasto. No aceptan los dirigentes actuales que tengamos que frenar y la gente está muy harta también de que no se ocupan de ella. Entonces Europa lo afronta el día de hoy con un síntoma de debilidad, sabiendo que el estado de la Unión Europea, analizado como lo va a hacer el señor von der Leyen esta mañana, va a ser bastante deprimente, me da la sensación. Solo dame un spoiler, mientras escuchamos el inicio de von der Leyen. ¿Es un acto de guerra, Juan Antonio? No. Hay un senador republicano estadounidense que lo está diciendo, ¿eh? Hay senador que lo está diciendo. Europa desearía que pareciera un estado de guerra. A todos un acto de guerra. A todos les interesa el fomento del armamento a nivel global. No lo veo por el momento como un acto de guerra. No creo que se analice de esa manera ni que la reacción rusa para nada sea en ese sentido. Siempre ha habido palabras pacificadoras. No veo la posición de Putin, el interés que puede tener en provocar a Polonia en este momento. Vamos a escuchar en Estrasburgo a von der Leyen y seguimos hablando con Juan Antonio de Castro. Le he dado muchas vueltas
antes de decidir comenzar este discurso sobre el Estado de la Unión con una aseveración tan dura. Después de todo, los europeos no estamos acostumbrados a hablar en esos términos ni nos sentimos cómodos haciéndolo, porque nuestra Unión es fundamentalmente un proyecto de paz. Pero lo cierto es que el mundo de hoy es implacable. Y no podemos maquillar las dificultades que los europeos sienten cada día. Sienten que se mueve el terreno sobre el que pisan. Sienten que las cosas se ponen más difíciles precisamente cuando ellos están trabajando cada vez más duro. Sienten el impacto de la crisis mundial, del aumento del coste de la vida. Sienten la velocidad con que el cambio afecta a sus vidas y a sus carreras. Y les preocupa la interminable espiral de acontecimientos que se ven en las noticias, desde las devastadoras escenas de Gaza hasta la incesante descarga rusa sobre Ucrania. No podemos limitarnos a esperar a que pase esta tormenta. Este verano nos ha demostrado que sencillamente no hay espacio ni tiempo para la nostalgia. En este preciso momento se están trazando las líneas de batalla para un nuevo orden mundial basado en el poder. De modo que sí, Europa tiene que luchar por su lugar en un mundo en el que muchas grandes potencias son ambivalentes o abiertamente hostiles hacia Europa. Un mundo de ambiciones imperiales y guerras imperiales. Un mundo en el que las dependencias se instrumentalizan como arma de forma despiadada. Y es por todas estas razones por las que debe surgir una nueva Europa. Señorías, este debe ser el momento de la independencia de Europa. Creo que esta es la misión de nuestra Unión, ser capaces de hacernos cargo de nuestra defensa y nuestra seguridad, asumir el control de las tecnologías y las energías que sustentarán nuestras economías, decidir en qué tipo de sociedad y de democracia queremos vivir, estar abiertos al mundo y optar por establecer asociaciones con nuevos y antiguos aliados. En definitiva, se trata de tener la libertad y el poder para determinar nuestro propio destino. Y sabemos que podemos hacerlo, porque juntos hemos demostrado lo que es posible cuando tenemos la misma ambición, unidad y sentido de la urgencia. He perdido la cuenta de las veces que me han dicho que Europa no podía hacer esto o aquello durante la pandemia, sobre el plan de recuperación, sobre la defensa, sobre el apoyo a Ucrania, sobre la seguridad energética, y la lista continúa. Una y otra vez, Europa se mantuvo unida y salió adelante. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Por eso, señorías, la pregunta central que se nos plantea hoy es bien sencilla. ¿Tiene Europa estómago para este combate? ¿Tenemos la unidad y el sentido de la urgencia necesarios? ¿La voluntad política y la destreza política para llegar a acuerdos? ¿O queremos más bien luchar solo entre nosotros? Dejar que nos paralicen nuestras divisiones. A esto es a lo que todos tenemos que responder. Todos los Estados miembros, todos los miembros de esta Cámara y todos los comisarios. Tal y como yo lo veo, la elección está clara. Por lo tanto, mis palabras de hoy son palabras para la unidad. Unidad entre los Estados miembros, unidad entre las instituciones de la Unión Europea, unidad entre las fuerzas democráticas proeuropeas en esta Cámara. No hay por ahora referencias a lo sucedido durante la noche. Está hablando Ursula von der Leyen. Si quieren ver a Ursula von der Leyen, la tenemos en un canal en paralelo en nuestro canal de YouTube. Nosotros vamos a avanzar con la actualidad. A partir de las 10 de la mañana estaremos en especial informativo alrededor de lo que ha sucedido durante la noche en Polonia y también alrededor del debate del Estado de la Unión, donde vamos a estar resumiendo durante también esta hora
lo más destacado que diga von der Leyen, sobre todo si habla de lo sucedido durante esta noche, que es el clima de tensión mayor. Juan Antonio Castro te preguntaba si era un acto de guerra. Decías que no. ¿Se puede activar el artículo 5 de alguna manera, con alguna medida de precaución? O la otra alternativa es el movimiento de tropas cerca de Polonia, cerca de la frontera, ¿no? Claro. No, yo creo que están en el nivel de amenazar con el artículo 5. Lo que sí esto puede acelerar o justificar o llevar a justificar más ese famoso movimiento de los llamados de voluntarios o de ejércitos que puedan desplegarse en Ucrania. En el fondo se está buscando con esta reacción muy quizá seguramente un poco excesiva de derribar los drones, o se podía haber pedido antes una explicación a Rusia, no se ha hecho, se ha derribado directamente, se está buscando justificar, lógicamente, una entrada de ejércitos europeos en Ucrania. Y pienso que también esta reacción excesiva va un poco en esa dirección. Hay que justificar esa forma de intervención europea. Lo que yo veo aquí, de todas maneras, es que tenemos que ser conscientes de que el mundo ya está dirigido por tres hegemones, Estados Unidos, Rusia y China, que están muy de acuerdo en la forma en la que actúan, que no son enemigos acérrimos ni mucho menos, que Europa yo creo que está un poco equivocada en pensar en seguir siendo el único que se plantea a estos señores de enemigos, mientras que Estados Unidos no lo hace. Y es que hay que cambiar, yo creo, un poquito la forma de ver la política internacional que tiene Europa. Ojalá las palabras que acaba de decir von der Leyen, seamos independientes, un nuevo orden mundial, salgamos adelante juntos de manera independiente. Pues para eso tienes que ver las cosas también como las ve también Estados Unidos, Xi Jinping o Putin, que las ven de punto a punto, reacción a reacción, que no se casan con nadie y que no tienen un enemigo definitivo, tienen enemigos puntuales y reaccionan puntualmente. Se lo pueden permitir, son los tres hegemones, pero Europa no puede quedarse actuando. Sin embargo, como si von der no tuviera Leyen esa fuerza. acaba de decir que Europa debe, Europe must fight. Europa debe pelear. Esta señora es un camino distinto. Viene de ministra de Defensa. Todo esto está muy militarizado. Hay una mentalidad absurda, belicista, en este momento en Europa, que nos lleva a plantearnos constantemente al enemigo Putin como el ogro, como está diciendo el senador norteamericano, y nos está poniendo a pie de guerra. Pero yo creo que eso no es el futuro de Europa. El futuro de Europa yo creo que es entender cómo actúan los hegemones entre sí y actuar con esos famosos supuestos enemigos como actuaría Trump. Trump no actuaría creándose un enemigo para siempre. Te lo creas a lo mejor puntualmente, actúas, reaccionas. Hay que ser más estratégico. Europa se ha empecinado en tener un enemigo, en crear una situación belicista, y esto nos puede llevar, no digo que no tenga culpa Putin también de su invasión, de su misión en Ucrania. Lo que quiero decir es que la reacción europea tiene que ser mucho más estratégica y a lo mejor hay que dar pasos para lograr esa paz en Ucrania, y hay que dar pasos en el sentido también como los hace Trump con Putin, también Europa los debería hacer con Putin. Creo que esa imposibilidad en este momento de Europa de salir de ese carácter belicista, de esa filosofía belicista, es lo que nos está bloqueando y lo que nos está llevando al borde de una situación crítica, porque decimos que no es el momento de situación de estado de guerra o de amenaza, pero sí tenemos todas las ganas, parece, alrededor de que ocurra algo. ¿Lo vivido esta noche puede ser la chispa que meta a Europa en un entorno diferente? En un entorno más cerca, no en la guerra, pero más cerca de estar también en guerra? Yo creo que eso, Starmer y Tusk están encantados de lo que está ocurriendo en definitiva. Podían haber abordado esta crisis de una manera más suave, la están abordando en plan, esto es la guerra. Sí, nos puede llevar a un accidente mayor. Pienso que Trump también tiene su influencia en Europa y que no va a permitir que eso ocurra. Y tiene muchísima influencia en Europa. Digamos, la gran dificultad de von der Leyen hoy es crear esa independencia, porque somos absolutamente, lo hemos demostrado en nuestra negociación en los aranceles con Estados Unidos, estamos muy sometidos y estamos sometidos también por la OTAN. En este momento tenemos los pies y manos atadas para ser independientes. Ese es el gran problema. Decía Kaja Kallas que una de las opciones es poner como una especie de muro a la llegada de drones o la llegada de enjambre de drones. ¿Cómo técnicamente se puede realizar eso? Y Europa, ¿cuánto podría gastar para cubrir toda su frontera con Rusia de una especie de muro o de muralla, ¿no?, contra los drones rusos? ¿Un muro para qué? Un muro para...
Si los drones hubieran ido dirigidos a Polonia, pongamos un muro y pongamos 70 muros y declaremos la guerra a Rusia. Pero los drones no iban a Polonia. Estamos en un momento de una agresividad grande y aceleración de la guerra de Rusia contra Ucrania. Los drones pasan como han pasado en el pasado. Quiero repetir que ya ha ocurrido esto en el pasado y no ha habido reacción similar. Entonces quiere decir que estamos tratando de pasar por parte de los europeos a un escalón superior. Y eso sí puede ser muy, muy grave. Muchísimas gracias, Juan Antonio de Castro, por acompañarnos y por comentar además en tiempo real, ¿no?, lo que está diciendo von der Leyen en ese debate de la legislatura en el que no paran de levantarse a aplaudirle. Gracias por acompañarnos, buen día y buen negocio. Igualmente. Que nos tenemos que ir volando otra vez a Estrasburgo.